Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos un tema de profecía en la lista de reproducción de profecía retrospectiva, profecías cumplidas de 1798 en adelante. Como introducción, vamos a decir que estamos ante los tiempos más apasionantes posiblemente de la historia de la humanidad. Esta resolución del conflicto que estamos viviendo fue antecedida de una epicrisis, que fue el punto álgido de la humanidad. Ahora ya estamos en la solución del conflicto. Y cuando aflora la solución de conflicto, se ve la enfermedad. La enfermedad se hace visible. Es justamente lo que está pasando. Ahora, tomen atención en esto. A mí lo que me apasiona de este tiempo es: ¿dejará el bendito sea que los hijos del padre de la mentira, de su padre el diablo mentiroso, creen de la nada? ¿Creen cosas que no son? Por si hubieran creado pocas cosas que no son. Órbitas, que es hacerte huérfano, lo vimos en el latín. Órbita es, orbitaba un cohete, la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Órbita es dejarte huérfano de padre. Y ese padre es Elohim, ¿verdad? Con esas ideas de órbitas, precisamente te ponían fuera de tu padre, fuera del ámbito de tu padre. Entonces, no les bastaba con que el hombre viniera del mono, la evolución, no le bastaba con todas las mentiras de las que se han hecho eco también desde los atriles, desde los predicadores. No les bastaba, ¿verdad? No les bastaba con la desfragmentación del individuo en forma de hablar todos pestes del individuo, de la bondad humana, del espíritu humano, ¿verdad? No les bastaba con esas retahílas, con esa serie de mentiras, sino que ahora ya dieron un paso más. Dieron un paso más en sus mentiras y se vieron fuertes a ellos mismos, estos padres, o más bien hijos del padre de la mentira, del diablo, ¿verdad? Y ahora no les bastó con eso, sino que van un paso más allá, metiéndose ya invasivamente en el cuerpo de las personas, de las almas, queriendo crear lo que no hay, queriendo crear desde la nada, materializar. ¿Dejará que lo hagan nuestro bendito Elohim? ¿Dejarán que se comparen con él y creen desde la nada? Son tiempos apasionantes, estaremos atentos. Estaremos atentos. Ahora, les garantizo yo, ya por adelantado, que nuestro Elohim es un Elohim celoso. ¿Cómo? Sí, celoso, que no comparte su cabot, su esplendor con otros. Entonces no va a dejar que unos degenerados, con mentiras al por mayor durante toda la historia de la humanidad y acelerando en estos últimos 200 y pico años de historia, se pongan en su lugar y sean sustitutos, los sustitutos de Elohim, los que se ponen en lugar de, oponiéndose a todo lo que se llama Elohim. Bueno, entonces hasta ahí esa introducción. Como decimos, para entrar ya en el mensaje, a esta resolución del conflicto, a este afloro, ya aflora la enfermedad en las personas, y aflora la enfermedad de la mentira, ¿verdad? Por eso predicadores se hacen eco de la mentira, ideas obsesivas que no son, pero como también son hijos del padre de la mentira, que es el diablo, quieren crear lo que no hay. Están en la misma rebeldía contra Elohim, por lo tanto van a pagar igual. Entonces esta resolución de conflicto que estamos viviendo ya con enfermedad visible de la gente mentirosa, embustera, ha tenido el antecedente del punto álgido de la historia de la humanidad, por lo cual
para entender los síntomas de hoy, la enfermedad de hoy, debemos ir a la enfermedad cuando se desarrolló en su punto álgido, para entenderla. Y esto sucedió en el tema que vamos a tocar hoy, profecías cumplidas de 1798 en adelante. La epicrisis de la humanidad. Ahora van ustedes a ver lo que significa epicrisis. Pero visualicemos el centro de operaciones en la llegada terrena de Yahshua HaMashiach con sus discípulos hace 2000 años. 2000, según datan, 2021 años, ¿verdad? ¿Verdad? Unos 2000 años. Entonces, se reúnen ahí en ese centro de operaciones, un centro neurálgico para cómo se iba a desarrollar la historia, tanto la epicrisis como la solución del conflicto. Y entonces Yahshua HaMashiach trató de explicarles a los discípulos, solamente que es que los discípulos estaban más o menos como la gente de hoy, e incluso gente que quiere despertar, que estaba realmente estaban retardados un poco, tardos para entender y tardos para oír, y tardos para obedecer. Entonces, pero Yahshua HaMashiach les esbozó el tema. ¿El tema de qué? De la redención completa. Y entonces se lo dijo de esta manera a los discípulos en Marcos 3:27. En Marcos 3:27 les dijo nuestro patrón Yahshua HaMashiach, solamente le faltó sacar ¿cómo se dice? Lo que sacan los arquitectos, los esbozos, ¿verdad? Solo le faltó sacar los mapas de cómo meter mano, ¿verdad? Entonces, les dijo así, 3:27 de Marcos, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, ahí solo le faltó enseñar, esta es la casa del hombre fuerte, vamos a entrar por aquí y por allí. Es tremendo nuestro Mashiach. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, ese es el objetivo, discípulos, pongan atención, saquear sus bienes del hombre fuerte. ¿Saben ya lo que estamos haciendo, queridos discípulos? Y los discípulos estaban, ¡ay, que no me encuentro el pensamiento! Claro, no se encontraban el pensamiento. ¿Por qué? Porque tenían una programación también en su tiempo, una programación de yeshiva, de judaísmo, de talmudismo, de babilonismo, cosas babilónicas, talmúdicas. Entonces les costaba entender, ¿verdad? Entonces, pero Yahshua HaMashiach se los está diciendo. Dice, y saquear sus bienes del hombre fuerte. Si antes no le ata, les está diciendo a sus discípulos, primero le vamos a atar al hombre fuerte. Y entonces podrá saquear su casa. ¿Verdad? Entonces, ahí, les sacó el mapa de lo que iban a hacer, el croquis. ¿Verdad? Y les dijo, en otras palabras, les dijo, lo parafraseo, vamos a entrar en la casa del hombre fuerte, llegado el tiempo, y vamos a saquear sus bienes. Y antes tenemos que atarlo. Y entonces podremos saquear su casa. Y dijeron los discípulos, ¿eh? Y dijo él, no os preocupéis, corre de mi cuenta, yo lo hago todo. Y entonces, por ahí salvación y redención, ¿verdad? Entonces, primero le ató al hombre fuerte. ¿Cuándo y cómo le ató al hombre fuerte? Exhibió a los principados y autoridades venciendo en el madero. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Dice así, queridos amigos y queridas amigas, y despojando a los principados, saqueó al hombre fuerte, a todos los contubernios siderales, a todo el polvo mortuorio, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, subrayen, públicamente. Tendría que llegar el momento en que sería públicamente.
En el madero no, en el madero sí, los discípulos notaron eso y se les desveló eso, pero tenía que haber un públicamente. Exhibir a los principados y a las potestades embusteras, mentirosas, engañadoras, manipuladoras, déspotas, públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, públicamente. Entonces, Apocalipsis 20, 1, 2 nos ocupa ahora. Apocalipsis 20, versos 1 y 2. Dice así, preciosos y preciosas. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esas cadenas luego la utilizaría. ¿Quién? El diablo, el padre de la mentira. ¿Cadenas de qué? De televisión, de radio. Es impresionante, pero es así. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, Satanás en prisión 1000 años, según nos relata Apocalipsis 20, 1, 2. Que esos 1000 años, en esa aplicación de 1000, es tiempo indefinido. Tiempo indefinido que acabó siendo desde el 33, que muere y resucita nuestro patrón Yahshua HaMashiach, hasta 1798. Esos fueron los 1000 años que Satanás, el padre de la mentira, estuvo en prisión 1000 años, después de que fuera exhibido, ¿verdad?, públicamente, dice, en la muerte y la resurrección del Mashiach, pero que se iba a hacer público, ¿verdad? Entonces, Satanás, los 1000 años del atado de Satanás de 1000 años, no se equivoquen, no yerren más por otro lado, les pediría yo por favor, porque esos 1000 años en que Satanás es encarcelado, apresado, encadenado, es desde el año 33, muerte y resurrección de nuestro Mashiach, al año 1798. Luego de 1798 es suelto de su prisión para engañar a las naciones y reunirlas. Desde 1798 en adelante, que es la profecía que nos ocupa hoy. Por eso se produce, después del 21.2 que acabamos de leer, se produce naturalmente el verso 3, que dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró durante ese tiempo indefinido, 1000 años como tiempo indefinido, metáfora de tiempo indefinido, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, 1798, se cumplieron. Y después de esto, del 1798 en adelante, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ese poco tiempo que se le da a Satanás suelto es la epicrisis, el punto álgido, que va desde 1798 hasta hoy, ¿verdad? Hoy diríamos que ya estamos fuera de la epicrisis, del punto álgido, es la solución del conflicto, está aflorando la enfermedad. Y la enfermedad la ha acarreado el padre de la mentira y sus hijos engañadores y diablos que le creen, ¿verdad? Claro, porque desde 1798, claro, no ha dejado de mentir, es una fábrica de mentiras. Pero es que sus hijos, como aman la mentira, todos se lo creen. Se creen el coronavirus, igual que se creyeron igualdad, fraternidad y libertad. Y se lo creen. Y se creen que están y todavía al día de hoy, con la que está cayendo, igualdad, fraternidad y libertad. Pero como decía el humorista, fue el emblema de la Revolución Francesa, 1798. Igualdad, fraternidad y libertad. Pero como decía el humorista, decía, los que guerreaban durante esa época de 1800 en adelante decían, ¿qué importa por qué nos matemos ahora? Son los jodidos años 1800.
Claro. Así se expresaba el humorista, ¿verdad? Y eso que era igualdad, fraternidad y libertad, si llega a ser otra cosa, tremendo, ¿no? La gente se mataba por vicio, las naciones enteras se mataban por vicio. Ya digo, es que es humorista, pero es así. ¿De qué nos matamos ahora? ¿Por qué nos matamos? Ah, no, si son los años 1800, si no importa, eso es lo de menos. Ahora, vamos al vocablo griego epicrisis. Epicrisis puede traducirse como determinación o juicio. Así que desde 1798 en adelante tuvo lugar la epicrisis, que se puede traducir como determinación o juicio. En el argot de la medicina, la epicrisis se utiliza para aludir al dictamen que realiza el profesional acerca de una enfermedad. ¿Verdad? Cuando le pone nombre a una enfermedad, cuando él cree encontrarla, entonces es la epicrisis. Y no la puede encontrar si no hace un juicio, un dictamen, ¿verdad? Entonces eso es la epicrisis. Y la enfermedad de la mentira, estamos en una enfermedad de la mentira, ¿verdad? Claro, se concibe el engaño, se da a luz iniquidad, se contamina la tierra, se llena de prostitución, ¿verdad? La enfermedad la catalogaron, claro, el mejor médico de su tiempo, que fue los dos testigos, Yahshua HaMashiach y la Torá. Catalogaron la enfermedad, la epicrisis. ¿Cómo? De esta manera. Apocalipsis 11, 1, 2 al 11. 11, 1, 11, 2 al 11. 11, 2 al 11. Del libro de Apocalipsis, que nos dice la solución del conflicto. Dice del 2 al 11, dice: y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses, o 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Elohim de la tierra, y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea de la misma manera muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas, en lo público, de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Es una plaza pública, ¿verdad? Que equivaldría a Jerusalén terrena. Jerusalén, entendimiento terreno. Haskalah judía, que fue el iluminismo judío. Entonces dice: donde también nuestro patrón fue crucificado, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, 3 años y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra, y les ha declarado su enfermedad, epicrisis. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Elohim entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Entonces, los dos testigos dictaminan la enfermedad del embuste, de la mentira.
que ha hecho presa sobre los hombres incrédulos, cegados, mentirosos, cobardes. Y los dos testigos juzgan este caso de la epicrisis como médicos, como los verdaderos médicos, Yahshua HaMashiach y la Torá, dan ese dictamen de que la humanidad está en su punto álgido de enfermedad. En cuanto, claro, obran Yahshua HaMashiach y la Torá, pues como no puede ser de otra manera, en base a la Torá, que se refleja en varios pasajes de la Escritura, y vamos a tocar. Esto no es un casual, esto no va a ser una cosa que se encuentra por ahí merodeando por las Escrituras. No, esto está bien orquestado. Yahshua HaMashiach sacó el croquis y les enseñó a los discípulos. Aquí lo tienen. Segunda de Corintios 13:1. Dice así: mis estimados y mis estimadas, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Shaul Pablo. Dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. De manera que era un protocolo divino, elogiable, Elohim. Y no se crean que se queda ahí la referencia, tenemos más citas, porque esto es algo importante en la Escritura. Mateo 18:16. Dice en Mateo Matillahu 18:16, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, para que quede registrado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, no se van a quedar los embusteros con sus embustes. No, los testigos llegan para catalogar la enfermedad y para decir, pero si es que sois unos mentirosos. si es que no tenéis más que embustes. Y tenéis amor por vuestro padre, el padre de la mentira, por eso engañáis. Por eso sois embusteros, mentirosos. Y también se refleja, por supuestísimo que sí, señores, en la Torá, en Números, Bamidbar 35:30. 35:30. Vean ustedes, esto no es un casual, esto es un plan de redención. 35:30, Números Bamidbar. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra otra persona que muera. Apúntense esa porque luego vamos a ver un paralelo glorioso para cerrar. Entonces, 2 o 3 testigos igualmente. Y ahora, Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19, verso 15. Dice así: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado. El caso tenía que ser confirmado. La enfermedad de la humanidad, creyendo al padre de la mentira, el diablo, debía ser confirmado y catalogado. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y por si no les basta con esto, Mateo 18:20. Mateo 18:20. Dice así. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Elohim, lo elogiable, el Padre de las luces, el Padre de los ruajim, de los espíritus, dice así, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No hace falta más. Entonces, la epicrisis se da después de la crisis inicial
de una enfermedad. La epicrisis tiene lugar después de una crisis inicial de una enfermedad. ¿Cuál fue la crisis inicial? Del inyectable de la mentira. ¿Cuál fue? El veneno reptil o fruto prohibido llamado pecado original. Pero llamado pecado original muchas veces para exculparse. No, fue un pecado original y común, porque nos metieron mentira en vena. Ojo, ¿de dónde? Ojo, ojo de dónde se sale, de dónde se quiere salir. Porque si quieres salir de la mentira no te puedes dejar, ¿verdad?, que ese mismo pecado, con esa misma mentira, te inyecte en vena. No estamos hablando más allá de las agujas, estamos hablando de lo que es profético. Esto ya deberían tenerlo claro. Entonces, la epicrisis se produjo después de la crisis inicial de la enfermedad, que fue el fruto prohibido. Nos inyectaron mentira. Vamos, en otras palabras, Satanás quiso crear de la nada un mundo de mentiras. Entonces, la epicrisis a lo que llega es a completar la enfermedad. La epicrisis completa la enfermedad, que solo era hasta ahí inicial. Lo que hace la epicrisis, lo que tocamos hoy, desde 1798 hasta nuestros días, lo que hace la epicrisis es que lleva a replantear el problema de salud o de salvación, porque saben ustedes que la salvación es la salud, ni más ni menos. Entonces, lo que hace la epicrisis, 1798 en adelante, es replantear, oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los dos testigos han catalogado ya el problema. Entonces, la epicrisis replantea el problema de salud o de salvación. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? En otras palabras, que parece que se les ha ido de las manos. No, está todo controlado por Elohim. Por eso dio lugar a la epicrisis 1798 hasta hoy. Por eso tuvo los doctores de la Torá, Yahshua HaMashiach y la Torá misma, ¿verdad? Para catalogar el problema de la enfermedad del mundo, por dejarse inyectar mentira inicialmente, huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, lo que hace la epicrisis lleva a replantear el problema de salud o de salvación, para que la gente entienda. A partir de ahí ya entiendan. Otros están en la edad de piedra de comprender lo que es la salvación. Se creen que salvación es escapar del barco, como las ratas. O se creen que la salvación es repetir una frase. O se creen que la salvación es aguantar mecha con el abusador de turno que les toque. No, eso no va por ahí. Apocalipsis 12, 1, 9. En Apocalipsis 12, 1, 9, dice así, en lo que podría ser, lo hemos dicho ya algunas veces, en lo que podía ser el resumen de toda la Escritura, todo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Porque esta mujer quería dar a luz. Hay otras que no, hay otras que quieren estar siempre con dolores de parto, ¿verdad? Por eso no ven ni la epicrisis ni la solución del conflicto. Están, pues, en las tinieblas absolutas de la ignorancia. ¿Pero por qué? Porque aman la mentira. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten por 1260 años. Después hubo una gran batalla en el cielo,
Mijael, quien como Elohim, y sus ángeles, sus mensajeros, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus mensajeros. Y luchaban el dragón y sus mensajeros. Impresionante escena. Pero no prevalecieron el dragón y sus mensajeros, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antiguilla, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero con su saga de carcamales, y fue arrojado a la tierra, y sus mensajeros fueron arrojados con él. ¿Verdad? Entonces en el verso 4 destaca: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En ese verso 4 que estamos viendo, dice que, en el verso 4 destaca que ya en el cielo Satán no tiene nada, ¿verdad? Porque cae del cielo. Entonces ya ahí Satán no tiene nada, ni estaciones espaciales, ni satélites, ni nada. Todo es engaño en cuanto se ve atado o circunscrito a la tierra, como se ve en el verso 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael, quien como Elohim, y sus mensajeros luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus mensajeros. Argumentos. Ya, pero ya ¿en qué? En el plano tierra. Entonces, ya se queda el dragón circunscrito a la tierra, ¿verdad? Que en el verso 7 destaca un después. ¿Después de qué? ¿Después de qué dice? Después de esto, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? Mijael y sus ángeles, Mijael y sus mensajeros contra el dragón y sus mensajeros. Ahora, ¿después de qué? Después de los 1260 días, que son años. Por lo tanto, esta batalla ya de argumentos en el plano tierra, después de que el dragón ha sido arrojado del cielo, tiene lugar sobre la tierra una lucha de argumentos después de los 1260 días, años, que van desde 538 a 1798. Esta batalla de argumentos de Mijael, quien como Elohim, y sus mensajeros, y el dragón y sus mensajeros, acontece después de 1798, en la desenvoltura de la epicrisis. Después hubo una gran batalla en el cielo, la epicrisis, ¿verdad? Apocalipsis 12, 10 al 14. Seguimos leyendo. Yo diría que el capítulo, de los capítulos más apasionantes de toda la Biblia. Dice así: dice, apareció, esto ya al del 10, vamos a leer desde el 10, 12, 10, desde el 12, 10 al 14, si no me equivoco, sí. 12, 10 al 14. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Epicrisis, 1798 en adelante. Sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ¿qué es esta escena? ¿Qué representa esta visión?
aquí habla de que lo que acabamos de leer vuelve a los 1260 años. 1260 años que son 3 años y medio. Porque dice, en el verso 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, serpiente antigua, inquisición o como quieran llamarle, ¿verdad? Persecución, dominio papal, al desierto, a la soledad, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, que van desde 538 a 1798, 1260 días, 3 años y medio, que son años 538, 1798. Entonces el dragón Edom, que es Roma, que ha perseguido a la mujer, y la mujer se ha tenido que ir a la soledad durante 1260 años. Ese dragón Edom dice que es rojo. Edom es, por supuesto, bermejo, rojo, rojizo, se le llama Edom, Roma, ¿verdad? Entonces, dragón Edom persigue a la mujer 1260 años, esos 1260 años que van del 538 a 1798, ¿para qué? Para que la humanidad no diera a luz, para que a la humanidad no le amaneciera. Y entonces, en el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Verdad? Aquí juega entre la serpiente y el dragón, porque el dragón que persigue a la mujer donde del 538 al 1798 es dragón, ¿verdad? Porque es rojizo, da los datos, y dice que luego la que arroja de su boca agua como un río para que la arrastre a la mujer es serpiente, para que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque ese a partir de 1798 son corrientes literarias. Son literatura adversaria o pobre ciencia diabla atea, que la serpiente arroja como un río tras de la mujer, para que la mujer, humanidad, no diese no diese a luz al hijo varón, al Mashiach saliendo en nuestros corazones, lucero de la mañana. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, es serpiente. Puede disfrazarlo de que es dragón, pero es la serpiente antigua. Y la serpiente antigua tira sobre la mujer para perseguirla corrientes literarias, literatura adversaria o pobre ciencia diabla atea. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tremendo. Esto es una tremenda desvelación en el día de hoy que tiene nuestro Elohim para su preciosa amada. ¿Qué significa esto? En el verso 16 que acabamos de leer, la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es la libertad de expresión. Esto es la ayuda de la tierra a la mujer, la libertad de expresión. Ahora, en el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mitzvot, las ordenanzas de Elohim, y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué pasa? Que el dragón, revigorizado con prensa y literatura río de tinta, literatura que puede ser también parte también del cine, muchas cosas, ¿verdad? Ocultismos. Revigorizado el dragón con prensa y literatura río, ve que, y por supuesto armado de los medios de comunicación, ve que pese a sus armas,
no consigue lo que quiere, que es que la amada no dé a luz y la amada sea muerta. Entonces, como no puede con la amada, se va a atemorizar a los informados por la amada, que tienen Torah y tienen a Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Como acabamos de leer, tienen, dice a los que guardan los mitzvot de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Esa es la que toma de la amada, la que escucha a la amada, ¿verdad? La que en verdad está llamada. Otra cosa no hay. Si guardas la Torá pero no crees en Yahshua, no puedes ser amada que despierte jamás. Y si crees en Yahshua, supuestamente, o Jesucristo, y no tienes Torá, igualmente, estás perdido, te arrastra el río. ¿Te arrastra el río de qué? De la ciencia que no es, ¿verdad? De esa ciencia diablatea, de esa literatura adversaria, de esas corrientes literarias. Dícese, corrientes literarias, predicaciones de embusteros, hijos del padre de la mentira. Esto no haría falta dar más datos, es así. Entonces, como no puede con la amada, se va a atemorizar a los informados por la amada que tienen Torah y Yahshua HaMashiach, que tienen al hombre patrón que es Yahshua HaMashiach en el Lev. Y con ese hombre patrón se puede despertar, te puede amanecer, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana saliera en nuestros corazones. Entonces, Apocalipsis 13:3, en Apocalipsis 13:3, dice así, dice en Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como fue herida, 1798, epicrisis, y ahí ya se le empezó a notar la enfermedad del embuste, libertad, igualdad y fraternidad, cuando la gente preguntaba ¿por qué nos vamos a matar ahora? Estamos en el 1800. Como se le vio ya la enfermedad, empezó a aflorar, necesitó el suero. ¿El suero de qué? De las corrientes literarias y las prensas satanizadas, hasta el día de hoy. Y entonces acontece el 13:12 al 14, que dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Roma, Edom, dragón, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, lleva a la adoración a la jerarquía papal, cuya herida mortal fue sanada en el 1999 con el concordato. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego, pentecostalismo, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, dólar a la bestia, el dólar a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, jerarquía, representada en la pirámide del dólar. Entonces, mis preciosos y mis preciosas, necesitó la primera bestia, que fue ya empezada a desmontar en la epicrisis, conforme al croquis que les enseñó Yahshua HaMashiach, ¿verdad?, a los discípulos, a su plan de salvación, de redención perfecto, sabio, a no poder más. Entonces, se vio en la necesidad, esa primera bestia, a partir de 1798, de ser vitaminizada por Estados Unidos político y el satanismo, masonería internacional. Y entonces necesitó esa vitaminización del satanismo internacional. Y entonces, como hemos dicho, le hacen imagen
a la primera bestia, que es el dólar. El satanismo, masonería internacional, Estados Unidos patoso y político, apuntó a la creación del dólar desde 1927-1929. Dólar y televisión casi estuvieron a la par. Bueno, el dólar no, el dólar fue en la epicrisis, en el siglo XIX, las postrimerías, 1777-78, precisamente cuando se forma la nación de Estados Unidos. Pero a lo que voy, que ese satanismo internacional, esa masonería, apuntó ya a, digamos, la vitaminización de la primera bestia con la imagen, ya creando ahí en la Reserva Federal a todo lo que dio, ¿verdad? Y teniendo ya la maquinaria infernal a punto, ¿verdad? Y ya para publicitarla más, adquirió la televisión, 1927. Y en el 1929 lo que digo es que firmó el concordato para que su herida mortal fuera sanada, ¿verdad? Necesitaba vitaminas, suero en vena, porque se moría, la vampira, Satanasa. Entonces, apunta, ¿verdad?, que necesitó ese suero. Vamos, se podría decir que está en respiración asistida desde el 1798 hasta hoy 2021. Y el siglo XX se refleja en Apocalipsis 3.7. En Apocalipsis 3.7 dice así, 3.7 al 10. 3.7 al verso 10. Dice, le da el mensaje a Filadelfia, que es del tiempo de la epicrisis, del siglo XX. Corresponde esa congregación, proféticamente. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, o congregación de Filadelfia, esto dice el apartado, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Anoten esto. Había puesto en el siglo XX a la congregación de Filadelfia una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces esa puerta abierta que se ha establecido, Apocalipsis 3.7, esa puerta abierta establecida es la libertad de expresión desde el siglo XX en adelante. Esa es la puerta abierta que se abrió de una vez para siempre, a partir del siglo XX. Entonces Daniel 12.1.3 dice, en el libro también profético, por supuesto, de Daniel 12.1.3 nos anunció de esta manera. Dice, en aquel tiempo se levantaría Mijael, quien como Elohim, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, cuando dice que unos resucitarían para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo que habla es de vergüenza y confusión perpetua. Algunos resucitarían para ser polvo mortuorio o espiritismo, para que los espiritistas o nigromantes, ¿verdad?, los consultaran a partir de la epicrisis, a partir del siglo XIX. ¿Cuánto no se movió en el ocultismo a partir del siglo XIX? Claro, porque los nigromantes
consultaron con espíritus familiares, es la traducción correcta, espíritus familiares, porque son los primeros de los que se puede echar mano, porque están bajo los influjos de lo animal, subanimal. Entonces, a partir del siglo XIX se contactó con estos que iban a resucitar para muerte y confusión perpetua. Señores, polvo mortuorio, espiritismo desde el siglo XIX, consultas con espíritus familiares, muertos o nigromantes, espíritus fantasmas o fanfarrones. Y eso quien pueda asimilarlo, que lo asimile, porque eso es así. Ahora nos vamos a Apocalipsis 13, 15 al 18 de nuevo. Creo que ya lo hemos visto, pero recordamos. Apocalipsis 13, 15 al 18. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que es publicidad. ¿Qué es la publicidad? La propaganda, televisión. Para que la imagen hablase, para que el dólar hablase, convenciera, e hiciese matar a todo el que no la adorase, todos los sistemas de otros países que han querido crear su propia moneda. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente, esclavitud o entrega de la conciencia misma, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, multitud de hombres. 666, el hombre exponenciado al cubo, multitud de hombres. Ahora verán ustedes qué fin les espera. Entonces, la puerta que se abre en tiempos de la Odisea, en tiempos de Filadelfia, siglo XX, la puerta se abrió desde el siglo XX, libertad de expresión. He aquí, he puesto una puerta abierta, recuerden. Pero la bestia no se queda conforme con que se estableciera una puerta abierta para la amada del Mashiach. Entonces, la bestia no se queda conforme y lo que hace es que se le permite la televisión, ¿verdad? Para que la amada no despertase, como en el siglo XX ya tenía la puerta abierta, según se le dice a la congregación de Filadelfia, entonces la bestia no se queda conforme y se le permite la televisión, publicidad, propaganda, arma de destrucción masiva. ¿Digo bien? Sí, digo bien. Ahora, multitud de hombres fabricados o industrializados con esa propaganda, publicidad, como han sido fabricados como multitud de hombres en la cadena de montaje bestia, van a perseguir a la mujer amada. Pero nos encontramos este glorioso asunto. Salmos 35, 15 nos adelantaba el salmista y nos decía de esta manera. 35, 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. No sabía que era la amada del Mashiach, era tan preciada, tan preciosa delante de sus ojos. Me despedazaban sin descanso, se reunieron contra mí, se juntaron contra mí gentes despreciables. ¡Oh, qué profecía más tremenda! Entonces, dan estos que se juntan contra mí, gentes despreciables, que se juntaron contra la amada del Mashiach, dan con Deuteronomio 17:6. Ya vamos a estar acabando, pero tomen atención en esto porque vamos a prorrumpir en un aplauso a continuación. Deuteronomio 17:6 dice así, preciosísimos y preciosísimas, amada del Mashiach. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, pero no morirá por el dicho de un solo testigo.
¿Verdad? Así que, como se han reunido como un solo hombre inicuo globalizado en la cadena de montaje, hombres fabricados e industrializados se juntaron contra la amada del Mashiach, gentes despreciables, como si fueran un inicuo globalizado, entonces los que van a morir, ¿quiénes van a ser? Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Juicio investigador de los 2 testigos en tiempos de la epicrisis, ya lo hemos visto. Pero no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, aquí han querido poner a lo bueno como malo. A la amada la han acusado de adversaria, de todo lo peor. Si a Yahshua HaMashiach mismo le llamaron diablo, que echaba los demonios por Belcebú, ¿qué no nos dirán a nosotros? Pero no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces ahí tienen esta desvelación tan gloriosa presentada en el día de hoy. No pueden, no tienen poder en el momento de que se han reunido como gentes despreciables, porque son uno, pero uno corrupto, inicuo. Entonces por un solo testigo no morirá. Quienes van a morir van a ser ellos, los juntados como multitud de hombres, ¿verdad? Esos industrializados hombres fabricados por el inicuo, ¿verdad? De la patraña, del embuste, creen al diablo, creen al embustero, patrocinan, publicitan, cubren, ¿verdad? Toda mentira, ¿verdad? Publicitan, hacen propaganda de mentira. Estos son los que van a morir. ¿Por qué? Porque ya han sido catalogados. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Pero la amada no puede morir porque ahora resulta que se han juntado como uno, ¿verdad? Y esto se lo ha presentado para la cabot del bendito sea, para el esplendor del bendito sea, se lo ha presentado lo más despreciado del mundo. Se le ha presentado por el despreciado de los despreciados. Así que aplaudamos a Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom a todos, disfruten de esta bella noche. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shalom, Shalom.